Hola amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, está de vuelta y esta vez con una receta internacional, una receta venezolana. Se trata de las arepitas dulce de anís y como se ven estas arepitas, ya sé, ¿quieres saber cómo las preparo? Pues quédese con nosotros para que vea todo el paso a paso. Y ahora, adelante video. Amigos, hablemos donde pueden encontrar los ingredientes. Abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista con todos estos y a medida que vaya preparando la receta van saliendo las cantidades exactas en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser preparar un melado, como se dice en Venezuela o como lo conocemos los cubanos, una almíbar. Va a ser ligera y lo vamos a preparar con papelón o panela. Para los cubanos que no saben lo que es, viene a ser como el equivalente de una raspadura que se hace con azúcar prieta, esta que ustedes están viendo aquí más o menos. En otros países tiene otros nombres. Por ejemplo, en México tienen algo similar que se llama piloncillo, algo así. Vamos a hacer lo que sea ligero, no lo vamos a espesar. Lo voy a poner en esta cazuelita. Y además le voy a agregar agua y un palito de canela. Vamos a encender el fuego a una temperatura media y con la ayuda de un batidor globo de mano lo voy a mover un poco para que se integre, nada más para que se disuelva. Recuerden, no va a espesar. Ya nuestro melado almíbar está, vamos a apagar el fuego. Y mientras que se enfría un poco, continuamos con el siguiente paso. En este caso va a ser trabajar con los ingredientes secos de la receta. Y en este recipiente vamos a agregar la harina de maíz precocida, que yo estoy usando la blanca porque también hay amarilla, pero bueno, esta es la más usada. Además voy a agregar harina de trigo de todo uso y una pizca de sal. Ahora me voy a ayudar con esta espátula para moverlo para que se integren las harinas con la sal muy bien. Y ahora lo voy a poner para un lado para poder continuar con el siguiente paso. En este recipiente amplio, que es donde vamos a amasar, vamos a comenzar a agregar los ingredientes húmedos. Yo tengo aquí nuestro melado almíbar que ya está a temperatura ambiente y lo vamos a agregar en él. Continuamos agregando el extracto de anís, totalmente opcional, pero ya saben que le va a dar ese saborcito tan rico que lo caracteriza. Tengo aquí también el anís en grano, se lo agregamos también. Y ahora vamos a mezclar para que se integre todo. Continuamos agregando la mezcla de las harinas que habíamos reservado y lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Y por qué? Para que no nos haga grumos. Vamos a agregar lo que nos queda de la harina. Y continuamos mezclando. En este punto, que ya todos los ingredientes están bien integrados, voy a pedirles un minuto porque voy a continuar sobre la mesa de trabajo y tengo que mover todo. He puesto mi silicona en la mesa de trabajo
Y yo siempre les digo que cuando estamos en este paso debemos de tener harina extra y agua. Vamos entonces a espolvorear, agregar un poquito de la harina y vamos a colocar nuestra masa sobre ella. Y ahora seguimos con las manos. Vamos a tratar de hacer como una bola. Vamos a ver si ya está. Vamos a ponerle nuestro dedo, presionamos. A mí me parece que está bien porque regresaron un poco, no demasiado. Recuerden que esto no es con levadura. Eso quiere decir que está en punto. Vamos a taparla con un nylon y vamos a dejar que termine de hidratarse por unos 5 minutos aproximadamente. Y regresamos. Ya pasaron los 5 minutos, vamos a retirarle el nylon a la masa y vamos a mover todo porque vamos a continuar trabajando aquí. Voy a colocar un nylon, una bolsa de nylon que previamente yo abrí a la mitad y en ella le vamos a poner un poco de aceite. Con una brochita me voy a ayudar para distribuir este aceite en el nylon. Y ahora voy a cortar la masa. No la voy a trabajar toda así entera, voy a tomar solo un pedazo. Bien, y el otro pedazo lo voy a dejar para después. Y vamos a ponerlo aquí y vamos a trabajarla para darle ya la forma a nuestras arepitas. Para eso voy a utilizar un rodillo. Ahora les explico sobre el rodillo. Al rodillo le he puesto estas liguitas que a mí me gustan porque me va a dar la altura que yo quiero. Estas tienen 5 milímetros, que viene a ser un equivalente de medio centímetro, y vamos a comenzar a aplanar, como si fuéramos a hacer galletas. Vamos a abrir y voy a traer la bandeja donde las voy a colocar. Denme un minuto. Esta bandeja yo le he puesto una silicona, pero también ustedes le pueden poner papel para hornear. Y con un cortador de galleta vamos a cortar el resto de la masa. La vamos a unir y después la vamos a trabajar también con la otra mitad que hemos dejado a un lado. Y ahora las vamos a ir colocando en la bandeja. ¿Ven cómo van quedando? Voy nuevamente a ponerle un poquito más de aceite. Y voy a repetir este proceso con toda la masa. Y con la masa que yo fui uniendo, que me fue sobrando, tengo aquí esta bolita, la aplané y vamos a darle la forma de una arepa. Prácticamente me dio casi que exacta. Y para la bandeja con las otras.
Para el total de masa de la receta me dieron 11 arepitas. Ahora voy a mover todo porque vamos a freírlas. Vamos a freír nuestras arepitas y para ello tengo esta cazuelita con suficiente aceite. El fuego lo vamos a encender a una temperatura medio alta. Y yo tengo este termómetro que me va a ayudar a saber el momento justo en que podemos comenzar a freír. ¿Cuál va a ser? Tiene que mostrarnos 350 grados Fahrenheit, que viene a ser un equivalente más o menos de unos 180 grados centígrados. Ese va a ser el momento justo. Pero si no tiene un termómetro, puede usar el truco de siempre de las abuelitas, es tener un pedacito de masita extra y la coloca, y cuando usted vea ya que el aceite está burbujeando alrededor de la masita, ya puede comenzar a freír sus arepitas. Ahora vamos a esperar a que esté en temperatura. Miren nuestro termómetro, ya llegamos a la temperatura 350. Lo que vamos a hacer ahora es, bajo un poquito porque la saqué allá, 350. Vamos a agregar la masita que les había dicho para agregar la primera arepa. Voy a agregar la primera arepa. Déjenme moverla. Miren cómo está. Ahora la volteo. Está perfecta por ambas partes, bien doradita, y la vamos a colocar sobre el papel absorbente y vamos a agregar la segunda arepa. Déjenme sacar el chiquitico. Ya bombó, la sacamos y así vamos a hacer con todas las arepitas. Y aquí tenemos la última arepita. Y ahora viene otro paso, no se vayan. Y el último paso que nos faltaba es rellenar nuestras arepitas con queso blanco rallado. Con un cuchillo vamos con cuidado a ir abriéndola por un extremo. ¿Ven cómo se abre? Y la vamos a ir rellenando con nuestro queso. Y miren cómo se ven. Uy, se ven que deben estar bien ricas. Y así vamos a ir haciendo con todas ellas. Vamos a ir abriéndolas y vamos a ir rellenándolas. Y ya están nuestras arepitas rellenas con el queso. Ahora vamos a emplatar. Mi gente, como ustedes se pueden imaginar, ya yo estoy lista para hacer el trabajo difícil de probar estas arepitas dulces venezolanas. Pero como también ustedes saben, no voy a empezar hasta que Albert no llegue. Siempre mi esposa esperando a que yo la ayude a hacer el trabajo difícil, bien difícil de probar lo que ella hace. ¿Ya ustedes se imaginan? ¿Averiguaste algo sobre el origen de la receta? Tú sabes que las arepitas dulces es una derivación de la arepa tradicional en Venezuela.
Probablemente, según los historiadores, surgió en las zonas rurales o en zonas locales donde abunda mucho el maíz. Y que después de la llegada de los españoles se empezó a utilizar el azúcar, la panela, el papelón, ¿no? Y el anís en la elaboración de estas arepitas dulces. ¿Tú tienes algo que agregar? Según lo que leí, estas arepitas se hacen en Venezuela para los desayunos, las meriendas y se suele ver en los puestos de los vendedores ambulantes. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer estas arepitas dulces? Eso fue porque una amiga suscriptora venezolana, Gaby Vicen, saludos Gaby, ella nos pidió que hiciéramos esta receta. Espero que te haya gustado como la hemos hecho, así como a todos ustedes. Si es así, les quiero pedir que por favor nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Mire, es importantísimo la suscripción al canal, porque eso va a ayudar a que la Tori, el canal, nosotros lleguemos a una meta que nos hemos propuesto, que es llegar a 1 millón Suscriptores. a 1 millón de amigos como ustedes. Sin ustedes no podemos llegar. Así que le pedimos, por favor, ese botoncito de suscribirse, lo tocan. Y además, algo muy importante es la campanita de notificaciones, activarla. Miren, al lado de suscripción hay un botoncito que dice notificaciones y hay que activar la parte que dice todas para que le lleguen las notificaciones. Si no, usted no se entera que ella puso un nuevo video en el canal, como ha pasado con algunas personas, algunos suscriptores que le dicen a ella, pero tú no has puesto más videos. Y dice, sí, lo he puesto. Y dice, porque yo no sé nada. Ah, porque no tiene activado el botoncito de la campanita de notificación. Todas las notificaciones tienen que activarlas. Ya saben, actívenlas. Además, aprovecho para invitarlos que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro. TikTok. Y en esas redes que pueden encontrar ellos. Nuestros amigos pueden ver videos cortos que nosotros publicamos en ella, donde les dejamos saber cuál será posiblemente la próxima receta que pueden ver en YouTube en su canal del sabor, La Cocina de Tori, tu canal. Y podemos hacer el trabajo difícil todavía. Yo creo que sí. Vamos a empezar. Y aquí te he puesto una arepita. Vamos a abrirla. Miren. Mm. Esto debe estar delicioso. Con el queso y como tal la arepita dulce. Yo voy a dejar que tú digas qué te ha parecido en cuanto al sabor. Vamos a probarla. Tengo que seguir probando. Todavía no tengo el veredicto. Yo tengo que decirte ya que me encanta. Mm. Gaby, gracias por recomendarnos esta receta. Riquísima, sabrosa. No sabía que en Venezuela se hacía algo tan rico como esto. Gracias, como dice ella, a Gaby que te sugirió la receta y la estamos haciendo. Bueno, la estamos disfrutando nosotros aquí ahora, pero ustedes háganla en su casa, que la va a disfrutar también, está riquísima. Tú sabes que me recuerda un parecido, ¿no? Al queque que nosotros hacemos, que tenemos la receta en el canal. ¿Tú no crees? Yo iba a decir eso mismo. A mí me parece, es el sabor del anís. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo se conoce el queque en Venezuela? En Venezuela es parecido a las catalinas. Y bueno, el sabor es parecido, porque como tiene el papelón, que viene siendo muy parecido a lo que es el El melado cubano, el de El melado de melado. caña. que es un sabor fuerte, más el anís. No, no, están espectaculares. Nos encanta ese Riquísimo. sabor. También me ha impresionado lo buenas que están. Yo le puse un poquito de extracto de anís también, que es opcional. Usted si quiere se lo pone o no. A nosotros nos encanta el sabor del anís. Así que le va bien porque a nosotros nos encantan los queques. Además, ese sabor combinado con el queso blanco. Esto se puede combinar también con un poquito de mermelada, ¿no crees? Lo tenemos esperando, oyendo la conversación. Yo vi un video de un venezolano cuando estaba viendo cómo hacer la receta, que hace una combinación de queso blanco con dulce de guayaba. Espectacular. Riquísimo.
Le vamos a dejar en la cajita de descripción los enlaces del video de las arepas tradicionales venezolanas. También le vamos a dejar el enlace de los queques cubanos o catalinas, como se le conoce en Venezuela. Y recuerden, si usted no es venezolano, no importa, no hay excusa. Esta receta está buenísima, se la recomendamos. Muy recomendada la receta que usted la haga en su casa y va a disfrutar de algo riquísimo, sabroso. Y ahora ha llegado el momento de despedirnos, deseándoles que tengan una linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Hasta la Chao. próxima. Y seguimos aquí. Yo voy a tomar otra arepita porque están deliciosas. Deliciosa. Realmente están Miren esto, súper miren esto, ricas. mujer. Deliciosa. Riquísima.